Bueno, pues bienvenido nuevamente. Esta clase es topografía. ¿Cuál es la diferencia o cuál es lo que nos caracteriza a la topografía? Ahorita vimos lo que es la geología de yacimientos de fluidos, y la topografía es algo inverso a la geología. ¿Por qué inverso? Si no es simplemente que la geología estudia las capas que están bajo tierra o dentro del interior de la Tierra, y la topografía estudia la corteza terrestre o la capa terrestre superficial, ¿sí? Entonces, un concepto básico de topografía, pues, su nombre lo indica, es lo que viene siendo la corteza y cómo medirla o cómo acomodarla, ¿verdad? Entonces, de qué manera. Entonces les voy a poner una pequeña presentación o compartir una pequeña presentación de lo que viene siendo la topografía y lo que estudiamos en ella un poquito, para que vayan viendo pues a qué se refiere a grandes rasgos, ¿no? Les comparto por ahí pantalla. Lo que nos dice que es la introducción a la topografía. Dice, aquí pues maneja también lo que es geodesia y topografía. Les voy a leer un poquito lo que se trata. Dice, geodesia es la ciencia matemática, también considerada como la rama de la geociencia, y una ingeniería que tiene como objeto determinar la forma y dimensiones de la Tierra global y parcial con sus representaciones naturales y artificiales. Sin embargo, la topografía es la ciencia que determina las dimensiones y el contorno o características tridimensionales de la superficie terrestre a través de los medios de distancias, direcciones y elevaciones. Entonces, la topografía es una rama de la geociencia, ¿verdad? Entonces, la geociencia, la geociencia, pues se dedica a ver cómo está formada la Tierra. Y la topografía va a ver las dimensiones o va a medirla, cómo está estructurada en cuanto a su forma parcial, con su curvatura y, y su forma de elevación de terreno, ¿verdad? Es la topografía de los terrenos, los elementos naturales y los artificiales se representan en mapas gracias a los levantamientos geodésicos. Entonces, está muy ligado a lo que es la geodesia con la topografía. Los levantamientos topográficos o geodésicos, podemos ver, un levantamiento topográfico es lo que vemos en una pequeña porción de lo que es nuestra terreno, nuestra área, de nuestra capa de la Tierra, ¿verdad? Entonces, vemos cómo está formada, qué inclinación tiene, qué área tiene, eh, qué elevación sobre el nivel del mar tiene. En cambio, la geodesia es un poco más amplio, ¿verdad? Cómo está estructurada montañas, ríos, mares, etcétera. Y se ve un poquito más amplio el panorama, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos define un poquito de lo que es la geodesia con la topografía. Entonces, es a grandes rasgos. Dice que la forma de la Tierra es aproximadamente esférica, sin embargo, en geodesia no es aceptable la esferidad. Entonces, se tiene que hacer un panorama de cómo está verdaderamente la Tierra, dividida en geoides, que se aproxima a lo que es el elipsoide de revolución achatado en los polos. Entonces, se hace una pequeña cuadrícula donde se mide en grados lo que viene siendo la
la formación de la Tierra, ¿verdad? Entonces, aquí lo maneja como parámetros de radio ecuatorial y achatamiento. Están recomendados por la Unión Astronómica Internacional UAI, el Sistema Geodésico de Referencia GRS, el Sistema Geodésico Mundial WGS y el Servicio Internacional de la Rotación Terrestre IERS, entre otros. ¿Sí? Los sistemas de coordenadas. Bueno, para poder nosotros dar una referencia plana de lo que viene siendo cómo está estructurada una porción de la Tierra, se tiene que representar en coordenadas. Si ustedes ya por ahí vieron lo que es geometría analítica o lo que viene siendo sistema cartesiano, pudieran relacionar esto con lo que viene siendo la topografía. Entonces, nosotros, nuestro planeta, lo que hacemos es hacer un planisferio, que se llama, y le damos una cuadrícula dependiendo de lo que viene siendo el área donde se ubica. Entonces, hay por partes, o sea, ahora sí que se cuadricula de tal manera que se referencia a unas coordenadas geoidales y dependiendo de, ahora sí, lo que se llama el elipsoide o el elipse donde se encuentra ubicado el punto que vamos a medir. Dependiendo de eso, se hacen los cálculos necesarios para hacer la cuadrícula llamada ejes cartesianos, ¿no? Entonces, dice que el sistema de coordenadas es un conjunto de valores que permiten definir inequívocamente la posición de cualquier punto en el espacio geométrico respecto a un punto determinado de origen. El conjunto de ejes, puntos o planos que confluyen en el origen y a partir de los cuales se calculan las coordenadas constituyen lo que se denomina sistema de referencia. Entonces podemos tener varios sistemas: el sistema de referencia de coordenadas planas, el sistema de referencia de coordenadas cilíndricas, el sistema de coordenadas geográficas, el sistema de coordenadas cónicas. Y aquí vemos más o menos cada uno de ellos. El de coordenadas planas, que es el del eje cartesiano que comúnmente conocemos, se basa en dos líneas, ejes rectos perpendiculares entre sí, cada una marcada con la distancia entre el punto donde se juntan, se llama origen. Y podemos tener que el eje horizontal es el eje de las X y el eje vertical es el eje de las Y. Son un plano cartesiano. El sistema de coordenadas cilíndricas es un sistema para definir la posición o un punto de espacio mediante un ángulo a una distancia con respecto a un eje y a una altura con la dirección del eje. Entonces tenemos por ahí la coordenada Z, que es la coordenada de elevación, el ángulo azimutal y el radio del cilindro. Entonces el sistema de coordenadas cilíndricas es muy conveniente en aquellos casos de que se tratan problemas que tienen simetría de tipo cilíndrico o azimutal. Se trata de una versión de 3 dimensiones de las coordenadas polares de la geometría analítica plana. Coordenadas cilíndricas. Un punto P en coordenadas cilíndricas se representa P omega Z, donde P es la coordenada radial definida como la distancia del punto al eje Z, la omega, coordenada azimutal definida como el ángulo que forma con el eje X la proyección del radiovector sobre el eje plano del XY, y la Z es la coordenada vertical o la altura definida como la distancia con signo desde el punto P al plano XY. Y podemos ver los rangos que existen, ¿verdad? Aquí vemos lo que aparenta ser lo que es el globo terráqueo o la esfera, que no está completamente esférico,
por los estudios que se han realizado, pero se ve cómo podemos encontrar nuestro punto exacto en un sistema de coordenadas. Las coordenadas cilíndricas, dice que una proyección cilíndrica, si se coloca en papel dispuesto en forma de cilindro alrededor del globo iluminado, la proyección en el cilindro será un mapa de proyección cilíndrica. La forma de los continentes próximos al centro del cilindro no sufrirá apenas ninguna distorsión, mientras que las regiones cercanas a los polos estarán desproporcionadas. Entonces, por eso la superficie, nosotros como conocemos el planisferio, vemos que Groenlandia, está grandísimo, ¿no? Groenlandia. Pero sin embargo, ustedes pueden ver la distancia que existe de aquí a aquí es diferente que la que existe de aquí a aquí. Esto es derivado de la distorsión que existe. Entonces, aquí se amplía el espacio para que se pueda reflejar en un planisferio. Sin embargo, se supone que esta cuadrícula debe ser simétrica. Nosotros lo tenemos que distorsionar de esa manera para poder dar un punto en el espacio. Entonces, eso es bien importante que lo veamos. Las coordenadas cónicas. Dice, este es un sistema de proyección por desarrollo donde la forma de la Tierra puede ser sustituida por un cono tangente a la misma en cierto paralelo. Entonces, aquí podemos ver cómo estamos partiendo nuestro globo terráqueo en forma cónica para ir viendo cómo se acomoda en esta forma. Dice, en dicha situación, se está frente a una proyección Lambert. Cabe destacar que la proyección cónica es una proyección que conserva los ángulos de lados suficientemente pequeños, por ello es de gran utilidad en las aplicaciones de la topografía. La proyección cónica, si imaginamos un cono de papel situado sobre el globo iluminado, la proyección resultante será un mapa de proyección cónica. Estos mapas carecen relativamente de distorsiones en las regiones de latitudes medias y se utilizan para representar países que se encuentran en esas regiones. La proyección conforme a la cónica de Lambert es una proyección cartográfica cónica que es frecuentemente usada en la navegación aérea. En esencia, la proyección superpone un cono sobre la esfera de la Tierra con dos paralelos de referencia secantes al globo e intersectándolo. Esta minimiza la distorsión proveniente de proyectar una superficie tridimensional a una bidimensional y la distorsión es mínima a lo largo de los paralelos de referencia. Y coordenadas geográficas. Aquí es bien importante saber las coordenadas geográficas. No existe otro punto igual en la Tierra con este tipo de coordenadas. O sea, las coordenadas geográficas no se pueden repetir en lo que es la Tierra. Vamos a ver la latitud y la longitud. ¿Qué quiere decir? Que cada punto en la superficie terrestre tiene su propio valor. Entonces, esto es bien importante. Y aquí nos dice que el sistema de coordenadas geográficas expresa todas las posiciones sobre la Tierra usando dos de las tres coordenadas del sistema de coordenadas esféricas que se están alineando con el eje rotacional de la Tierra. Esto define dos ángulos medios desde el centro de la Tierra. La latitud mide el ángulo entre cualquier punto y el ecuador, y la longitud mide el ángulo a lo largo del ecuador desde cualquier punto de la Tierra. Se acepta que Greenwich en Londres es la longitud cero en la mayoría de las sociedades modernas. Entonces, el meridiano de Greenwich, también conocido como meridiano cero, meridiano base o primer meridiano,
es el meridiano a partir del cual se miden las longitudes que corresponden a la circunferencia imaginaria que une los polos y recibe su nombre por pasar por la localidad inglesa de Greenwich, en concreto por su antiguo observatorio astronómico. Este meridiano fue adoptado como referencia en una de las conferencias internacionales celebradas en 1884 en Washington, auspiciada por el presidente de los Estados Unidos de esa época. Entonces, este meridiano cero, meridiano de Greenwich, es lo que parte a la Tierra a la mitad, se podría decir. Y de ahí viene en forma cilíndrica cada uno de sus grados en el que se encuentra. El sistema de graduación angular, el sistema sexagesimal, lo que conocemos como el sistema horario o el sistema sexagesimal, es que la circunferencia está dividida en 360 partes iguales o grados sexagesimales. Si nosotros tenemos que es un sistema para definir ángulos y direcciones. Entonces, nosotros podemos medir una curvatura en ángulo y podemos ver qué parte de la medida es la proporción de ángulo. Entonces, podemos decir que si nosotros medimos un ángulo, podemos decir que está a 265 grados, 20 minutos, 35 segundos. Esto es para determinar en una forma sexagesimal, una forma angular, el punto del ángulo al punto de referencia donde estamos midiendo. Y el sistema de graduación angular en forma centesimal. Entonces aquí tenemos que la circunferencia está dividida en 400 partes iguales denominadas GON. Recientemente se le conoce como grad o grados. Debe notarse que 100 GON es igual a 90 grados. Un ángulo se expresa como 192.3968 GON, que es multiplicado por 0.9, representa 110.157.12 grados, o en su forma sexagesimal, 110 grados, 9 minutos, 25.6 segundos. Entonces, esto es una conversión entre grados sexagesimales y grados centesimales. Por lo regular, nuestras calculadoras traen esa conversión ya. El cential, nadrial, elevación y depresión. Bueno, entonces aquí podemos ver una representación de los elementos de ángulos verticales. Esto nos va a servir para nosotros tener una referencia. Por lo regular, cuando nosotros en topografía medimos algo con respecto a un punto de referencia, tomamos el nivel medio del mar. Por eso hay en las elevaciones de algunos planos, algunos lugares, se expresan las letras MNMS, nivel medio del mar, de la superficie del mar. Entonces, es un punto de referencia y la medida hacia arriba es la elevación y la medida hacia abajo del nivel medio del mar es la depresión. Existen lugares en la superficie terrestre que están abajo del nivel del mar, están en una depresión, ¿sí? Entonces, nosotros en Tamaulipas, pues cercanos a la playa, estamos casi al nivel del mar o al nivel medio del mar, y hacia las montañas, pues es lo que son las elevaciones, va subiendo la cantidad de grados medidos a través de esta. Entonces, por aquí, centi o cenit se le denomina la interacción entre la vertical del observador y la esfera celeste. O sea, si imaginamos una recta que pasa por el centro de la Tierra y por nuestra ubicación en superficie, el cenit
se encuentra sobre esa recta por encima de nuestras cabezas. El nadir se denomina nadir a la intersección entre la vertical del observador y la esfera celeste. O sea, si imaginamos una línea que pasa por el centro de la Tierra y por nuestras ubicaciones en superficie, el nadir se encuentra sobre esa recta por debajo de nuestros pies. En dirección contraria se encuentra el cenit. ¿Okay? El ángulo de elevación se conoce como ángulo de elevación, aquel formado sobre el plano horizontal, la línea de referencia, también se le conoce como ángulo vertical positivo. Y el ángulo de depresión se conoce como ángulo de depresión formado por debajo del plano horizontal, la línea de referencia, también conocido como ángulo vertical negativo. Puntos cardinales. Pues aquí vemos lo que viene siendo la rosa de los vientos, donde tenemos y nosotros nos paramos con la vista hacia el norte, en nuestra mano derecha tenemos el este, en nuestra mano izquierda tenemos el oeste, y hacia adelante tenemos el norte y hacia atrás tenemos el sur. Y aquí se derivan, pues, lo que viene siendo las partes fraccionarias, se podría decir, de cada uno de estos. Lo podemos dividir en muchas partes, pero las más frecuentes son estas, ¿verdad? Noreste, noreste, noreste. Y luego hacia abajo del este sería sureste, sureste, sur-sureste. Sur, si nos vamos en el sentido de las manecillas del reloj, sur-suroeste, suroeste, oeste, suroeste, oeste, y terminamos con oeste, noreste, noreste, noreste. Entonces, dependiendo de aquí vemos también una gráfica que dependiendo de nuestra posición, podemos ver la salida del sol. Si nosotros nos ubicamos igual con la vista hacia el norte, vemos que en nuestro hemisferio, en nuestro país o nuestro continente, el sol sale del este y se oculta en el oeste. Entonces, también lo conocemos como el oriente y el poniente, ¿sí? Entonces, esa es una forma de ver nuestros puntos cardinales. El azimut puede ser escrito de las dos maneras, con Z o con C. Dice que es un ángulo que mide desde el punto cardinal norte. Es el ángulo de una dirección medido en el sentido de las agujas del reloj a partir del norte geográfico o extremo norte del meridiano de referencia hasta la línea en cuestión. El término azimut solo se usa cuando se trata del norte geográfico. Cuando se empieza a contar a partir del norte magnético, se suele denominar rumbo o azimut magnético. En la geodesia o la topografía geodésica, el azimut sirve para determinar la orientación de un sistema de triangulación. Su valor se expresa en grados hexagesimales. Y podemos ver de esta manera. El azimut lo vemos en forma de medida desde el norte, en el sentido de las manecillas del reloj, hasta formar nuestros 360 grados. Entonces, si lo partimos norte, noreste, este, sureste, y así los partimos en los 4 cuadrantes, podemos formar los ángulos necesarios y en cambio, con el norte magnético, que se supone que es nuestra inclinación de la Tierra, se hace simplemente cada uno de los puntos se traslada para encontrar de un punto a otro cuál es nuestro ángulo. ¿Cuál es la relación entre azimut y rumbo o azimut magnético? Bueno, nosotros representamos nuestro eje cartesiano y lo podemos dividir en nuestros 4 cuadrantes.
Si nosotros a cada uno de los cuadrantes los acomodamos con respecto a nuestra rosa de los vientos o a nuestros forma de norte-este, norte-sur, este-oeste, podemos ver que el norte se encuentra hacia arriba, el sur hacia abajo, el este a la derecha y el oeste a la izquierda. Y para poder nosotros medir una distancia o un rumbo que existe entre un punto y otro, pues vamos a ver en qué punto estamos situados y con esa referencia vamos a sacar el ángulo que existe desde el punto hasta donde nos encontremos. ¿Qué quiere decir con esto? Los rumbos siempre se van a medir del norte hacia el este o al oeste o del sur hacia el este o al oeste. Entonces, es como nosotros medimos en una forma práctica. Nuestros rumbos no pueden tener más de 180 grados. ¿Sí? Entonces, son algo que podemos definir de esa manera. Nos dice aquí que el rumbo es una línea de un ángulo horizontal agudo, menor a 90, que se forma con un meridiano de referencia. Generalmente se toma la línea norte o sur, que puede estar definida con el norte geográfico o el norte magnético. Si no se dispone de información sobre ninguno de los dos, se suele trabajar con un meridiano o línea de norte arbitraria, como se observa en la figura. Los rumbos se miden desde el norte o línea ON o desde la línea sur, línea OS. En sentido de las manecillas del reloj, si la línea es la que se desea conocer, es el rumbo que se encuentra sobre el cuadrante norte, oeste, este, o sur, oeste, oeste. O en sentido contrario, si corresponde al cuadrante norte, oeste, oeste, o sur, oeste, este. El ángulo se mide, el rumbo es menor de 90 grados y debe especificarse en el cuadrante que corresponde a cada rumbo. Si es noreste, si es noroeste, si es sureste, si es suroeste. Por lo regular, nosotros encontramos en la nomenclatura inglesa los rumbos. En vez de decir oeste, decimos west. Entonces, casi siempre lo vemos representados como una W. Entonces, en vez de ser NO, es NW. En vez de ser SO, es SW. Entonces, eso casi siempre lo vamos a ver en casi todos los mapas que encontremos. Cálculo de azimut y de distancia. Aquí nos viene cómo calculamos de las coordenadas universal, transversal, Mercator, que es la UTM, en un plano cartesiano norte y este. Se determina el azimut y la distancia del punto B hasta el punto A. Entonces podemos ver, podemos definir cuál es el ángulo derivado de nuestros ejes, ¿verdad? Y la transformación de coordenadas rectangulares, apolares y viceversa. Pues con las funciones trigonométricas podemos sacar tanto con nuestro sistema de las coordenadas cilíndricas, podemos ver el radio, que es la raíz de x cuadrada más y cuadrada, o el ángulo, que es el arco tangente de x sobre y. Y la transformación de polares a rectangulares en una forma rápida se puede estar transformando que x es igual al radio por el coseno del ángulo y y es igual al radio por el seno del ángulo. Vemos por aquí la gráfica. Y la transformación de coordenadas regulares, apolares, rectangulares, apolares y viceversa, pues es un ejemplo por aquí. Tenemos el ángulo, arco tangente de XY. Podemos decir que si X vale 4 y Y vale 5, entonces el arco tangente de 5 sobre 4 me va a dar un ángulo de 51.34 grados. Y el radio, que es la resultante, va a ser la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada.
Entonces, x cuadrada me va a valer 4 al cuadrado más y cuadrada, que son 5 al cuadrado, me va a dar una raíz de 4 al cuadrado más 5 al cuadrado, 16 más 25, y la raíz me da 6.4. Entonces es una forma matemática de conocer los ángulos. Bueno, pues eso es más que nada la presentación que les quería mostrar por ahí. Es una introducción. Ya por ahí vi que alguien más se conectó, de los que no se había conectado a la clase pasada. Por favor, que se anote por ahí en el chat antes de que se acabe la clase. Ya nos quedan unos 8 minutitos. Igual, por ahí hay alguien que comentó que está trabajando. No la voy a obligar a que esté platicando o participando. Precisamente por eso la forma de calificar, pues vamos a hacerla un poquito diferente, como les digo. Vamos a tratar de nada más lo que son los trabajos, lo que se encargue de investigación, complementarlo, bien hecho. Por ahí les voy a poner el puntaje que va a valer cada uno de ellos, y al final de cuentas pues va a ser el examen. Vamos a hacer presentaciones de este tipo. A lo mejor igual en la última semana les pido por ahí que puedan presentar algo de la investigación que hayan hecho, para como quiera, pues aunque sea escucharlos un poquito, porque nos vamos a ir tan rápido que ni siquiera voy a conocer sus voces, ¿no? Va a ser importante que todos estén dados de alta en Classroom. Los que no tengan su cuenta institucional todavía, que me imagino que todos la deben de tener, estén trabajando. Yo he tenido problemas con otros alumnos que no están dados de alta en Classroom. A la hora de presentar su examen, batallan, porque el examen a nosotros como maestros nos piden que lo pongamos desde ahí. Entonces, se les da la oportunidad de que se les pase el link por otro lado, pero al igual, hay que hacer una serie de cambios en el examen para que puedan presentarlo. Entonces, sí es importante que todos estén ahí dados de alta en el Classroom con su cuenta institucional, y pues ahí lo vamos a ir manejando. Nos quedan por ahí unos 6 minutitos. ¿Algún comentario, alguna duda, algo que quieran anexar, algo que quieran preguntar? Estoy abierto a escucharlo, ¿no? A ver, Pedro, ¿qué fue el último que se nos conectó por ahí? ¿Preguntas, dudas, algo? Nada. A ver, igual, ¿quién es? Ah, Juan Guillermo, porque es que está como Galaxy A10. ¿Algo que quieras anexar? No, pues lo de nomás hace rato pregunté sobre el modo de la calificación y todo eso, y sobre ¿cómo se llama el examen? Pues yo digo que pues, estaría bien, ¿no? Ponerse de acuerdo a una hora. Ok. Sí, como les digo, son nada más 3 clases. Ya hoy terminamos la primera sesión, la próxima semana la siguiente, y ya la siguiente va a ser terminar de dar la clase y ya sea este mismo día más tarde, como a las 9, poner los 12, 9 y 10 los exámenes, o hasta el sábado, o no sé, o sea, ustedes me dicen a qué hora pueden presentarlos, y yo con gusto yo los elaboro y se los aplico a través de Classroom. El examen se va a programar en tiempos, va a durar 40 minutos, 50 minutos máximo, y se va a cerrar automáticamente, y se va a abrir la otra hora el otro examen.
y se cierra también a los 50 minutos. Y pues va a ser de opción múltiple, para que podamos calificarlo. No se van a poner ejercicios de tarea o algún tipo de cálculos porque pues no nos va a dar tiempo, ¿no? Entonces va a ser prácticamente pura teoría. En topografía sí se utilizan muchos cálculos, pero sí los vamos a ver prácticamente por encimita. No vamos a ahondar mucho y y pues más que nada eso. No sé, ¿alguien más que tenga alguna duda? Iván, ¿no ha ¿Cuántas, comentado? cuántas preguntas serían desde el examen, profe? Yo por lo regular pongo 10 preguntas. El examen está hecho para contestarlo en menos de media hora. Como que yo les doy oportunidad para que lo contesten. Pero sí va a abarcar, pues, sobre toda la materia, ¿verdad? Entonces, Sí. sí es importante que estén bien abusados y que contesten a conciencia, ¿verdad? O sea, no contesten por contestar al azar. Entonces, es importante que sí. Maestro, Mándame, Claudia. en mi caso, yo trabajo de noche, a veces me es imposible, o sea, concentrarme durante el día porque pues aparte de trabajar de noche, o sea, en el día tengo que dedicarme a mis hijos. A veces sí me es un poco difícil tener cierto tiempo nada más para el examen porque voy a estar demasiado estresada, ya sea por haber descansado de más, de haber trabajado en la noche o por las cosas de la casa o el examen, más para que nos dé un poquito más de tiempo para el examen. Como les digo, el examen, o sea, está hecho para hacerse en menos de media hora. Les doy 50 minutos para realizarlo, cada uno de los exámenes. Lo único que pudiera yo considerar es que fuera a una hora que todos se pusieran de acuerdo, ya sea el viernes en la noche o el sábado en la mañana, para poderles aplicar el examen a esa hora, ¿no? Como le digo, es de opción múltiple, nada más de escoger la respuesta, pero pues sí hay que darle una buena leída a lo que vayamos a estar viviendo o haciendo de investigación, ¿no? Me queda por ahí un minutito. Les voy a dejar un rato más, voy a subir las nuevas tareas para que pues no se les vayan a acumular. Si es para final de la materia, si es necesario que estén todo lo que les pido, porque cada rubro tiene su calificación y si no hay información en esa parte o en ese apartado, no los voy a poder dar esos puntos. Entonces sí va a ser importante eso. Bueno, ¿algo más? Se nos acaba el tiempo. Bueno, pues por mi parte sería todo. Les comento, ahí les dejo por ahí las instrucciones en Classroom. Los que no estén inscritos, inscríbanse por favor. Y cualquier duda estoy en el chat, en el WhatsApp. ¿Ok? ¿Sale? Nos vemos la próxima clase.